Era la tierra de mi tío, no la nuestra. Un amplio terreno de pastos vallado, escondido detrás de un campo de maíz cubierto de maleza, a una hora de cualquier ciudad que importara. Mis padres solían dejarme allí durante los fines de semana largos cuando era niño. Deambulaba por el lugar con nuestro perro, Toby, una raza mixta con más patas que sentido. Ese verano volví solo. Tenía 19 años y estaba sin Blanca, y mi tío me ofreció unos cientos de dólares para cuidar de su casa, mientras visitaba a su hermana en Arizona. El lugar no había cambiado. Las mismas baldosas agrietadas en la cocina, las mismas huellas de dedos grasientos en la puerta de la nevera. Me quedé en la habitación de invitados con un pequeño ventilador que resoplaba en círculos por el calor. Toby vino conmigo. Ahora era mayor, más lento, pero seguía ladrando a las ardillas como si le debieran dinero. Los primeros días pasaron sin problemas. Leía, veía la televisión, arreglaba un canalón roto, preparaba cenas ligeras. Por las tardes dejaba que Toby corriera hacia el pasto trasero mientras yo me sentaba en los escalones del porche. La cerca estaba en mal estado. Algunas secciones estaban inclinadas, algunos alambres estaban rotos, pero no había nada más allá de vacas y pájaros, así que no me preocupé. Pensé que Toby se quedaría cerca. Siempre lo había hecho. La cuarta noche no volvió. Había perseguido algo hasta la hierba alta cerca del borde del maizal. Esperé con la luz del porche encendida, silbando de vez en cuando, pero la noche se alargó. No había ni rastro de él. Hacia medianoche, cogí una linterna y salí. El campo estaba tranquilo. No había insectos ni viento, solo el sonido de mis botas en la hierba. Seguí el camino que solía tomar cortando a través del pasto. Lo llamé por su nombre. Todavía nada. Caminé más lejos, llegando al punto más bajo donde el suelo se hundía antes del maizal. La hierba aquí era más alta que mi cintura. Encontré su collar cerca de un parche de tierra removida. No había sangre, solo el collar, desabrochado, tirado junto a un trozo corto de correa de nylon que siempre arrastraba detrás de él. Exploré el área con la linterna. Fue entonces cuando vi el agujero. Alguien había cavado en el suelo, bordes ásperos, forma irregular, quizás 1 metro de profundidad. Estaba fresco, la tierra suelta y más oscura que la corteza quemada por el sol que la rodeaba. Una correa estaba medio enterrada en el borde, como si alguien hubiera dado una patada a la tierra sobre ella con prisa. Me alejé. Lo primero que pensé fue que podría haber sido un animal, un zorro, tal vez, o un coyote. Pero los zorros no cavan agujeros rectos y no se desabrochan los collares. Volví a la casa y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente volví con una pala. El agujero no había cambiado. No había señales de animales ni huellas que pudiera reconocer. Quité la capa superior. La correa estaba intacta. Debajo no había más que tierra. Seguí cavando. 4 pies. 5. Nada. Esa tarde conduje hasta la ciudad y pregunté si alguien había visto un perro suelto. La cajera de la gasolinera negó con la cabeza y dijo que ya no venía mucha gente. De todos modos, dejé un folleto en el tablón de anuncios. Esa noche oí un movimiento afuera. Era débil. Al principio, un solo ruido, metal contra madera. Luego, algo se movía cerca del porche. Apagué las luces y miré por la ventana lateral. Alguien estaba cerca de la valla. Una figura agachada, de espaldas trabajando en algo. El movimiento era deliberado. Me quedé en la ventana hasta que la figura desapareció en la hierba. Luego esperé más tiempo. No sé cuánto. No dormí.
Por la mañana encontré un segundo agujero, del mismo tamaño, de la misma forma. Este estaba más cerca de la casa, justo más allá de la línea de la valla hundida. Otra correa estaba enrollada cerca. No era de Toby. Esta era azul y estaba deshilachada, con un cierre que se había deformado. Conduje hasta las afueras de la ciudad y paré en el refugio de animales. Pregunté si habían recibido alguna denuncia de perros desaparecidos. La mujer que estaba detrás del mostrador parpadeó 2 veces y luego dijo que sí. Unos cuantos. Perros de granja en su mayoría, nada reciente. Pregunté si alguien los estaba recogiendo, atrapándolos tal vez. Ella se encogió de hombros con cansancio. Dijo que la gente del condado no siempre hacía preguntas cuando desaparecían perros. Probablemente coyotes, dijo, pero no eran coyotes, no con correas cortadas. Esa noche me quedé en el porche con las luces apagadas. Ya no mencioné el nombre de Toby, no llamé en la oscuridad. Simplemente me senté con una linterna en el regazo apuntando a los escalones. En algún momento, pasada la medianoche, oí a alguien caminando por el costado de la casa. No se arrastraba, solo caminaba, lento y constante. La luz de movimiento se encendió. Vi parte de un hombro, una pierna de pantalón. Luego, nada. No me moví hasta el amanecer. Cuando salió el sol, seguí las huellas por la hierba. Conducían a una sección de la cerca que había sido cortada y envuelta de nuevo con alambre. No por un animal. Había huellas de botas cerca del agujero y un estrecho sendero marcado en la hierba que se curvaba detrás del granero y terminaba en una puerta oxidada que no había abierto en años. Comprobé la puerta. La cerradura era nueva. No esperé a que mi tío volviera. Le dejé una nota y tomé la autopista hacia el este. Una semana después lo llamé. Le pregunté si había notado algo extraño cuando llegó a casa. No, dijo, pero el prado ha estado tranquilo. No he visto ni un conejo ni una marmota desde que volví, como si se hubieran ido. Se rió. Yo número. Nunca encontré a Toby. No, dijo, pero el prado está tranquilo. No he visto ni un conejo ni una marmota desde que volví, como si se hubieran ido. Él se rió. Yo número. Nunca encontré a Toby. Pero de vez en cuando sueño con ese collar tirado en la hierba, apenas visible en el haz de mi linterna, como si alguien lo hubiera colocado allí, como si estuviera destinado a ser visto. Tenía 21 años cuando acepté el trabajo en Vermont. No tenía habilidades especiales ni una dirección real. Alguien que había conocido en un trabajo temporal me dijo que una mujer cerca de Montpelier pagaba en efectivo para ayudar con el mantenimiento de los senderos a través del antiguo huerto de su familia. Vivía sola y no hacía preguntas. Eso era suficiente. El huerto se extendía a lo largo de una larga ladera, bordeada por un denso bosque. Hileras de manzanos esqueléticos se alzaban como garras, con la corteza seca y pálida como los huesos de los animales expuestos al sol. La mayoría de las manzanas se habían podrido. El suelo era blando en algunos lugares, inesperadamente. Me pagaba semanalmente para limpiar la maleza, reparar las vallas y recorrer los senderos para informar de cualquier daño. Los caminos serpenteaban entre los árboles y luego atravesaban el bosque, sin marcas, pero fáciles de seguir. Me dijo que no me desviara de ellos. La granja se encontraba en la parte superior de la propiedad, torcida y gris. Ella no hablaba mucho, solo me entregaba un termo cada mañana y una breve lista de tareas.
Nunca la vi salir de la casa. En mi tercera semana encontré la jaula. Estaba en una pendiente por la que no había caminado antes, en uno de los senderos menos utilizados. Un conjunto de barras de metal oxidadas sobresalían de la maleza, medio tragadas por la hiedra y las hojas. Al principio pensé que era un viejo equipo agrícola, pero cuando aparté la maleza, descubrí una jaula lo suficientemente grande como para entrar en ella. Sus bisagras seguían intactas. La puerta había sido asegurada con un candado, ahora roto. Dentro había huesos, frescos, pequeños animales, supuse. Quizá conejos, pero lo que me llamó la atención fue la bolsa de plástico en la esquina. Dentro había envoltorios, etiquetas de ropa rasgadas, un calcetín de niño. Nada tenía sentido. Encima de la jaula, clavada en una rama baja, había una cámara de seguimiento. La lente apuntaba directamente a la abertura. Me quedé allí más tiempo de que debería haberlo hecho. No sé qué esperaba. Un ruido me sacó de mi ensoñación. Ramas bajo mis pies en algún lugar de la colina. Miré hacia el sonido, pero los árboles eran demasiado espesos. Cubrí la jaula con maleza y me fui. No se lo mencioné, no había forma correcta de sacarlo a colación. Ella estaba esperando en el porche cuando regresé, fumando con una mano y sosteniendo un bloc de notas en la otra. Señaló una nueva valla que necesitaba refuerzos y me preguntó si había visto alguna huella. Nada nuevo, dije. Esa noche revisé las fotos de mi teléfono. No había tomado ninguna de la jaula. Pensé en volver con mi propia cámara, pero algo en ello me hizo sentir que no era lo correcto, como si documentarlo me atara a ello. A la mañana siguiente volví a la ladera. Esta vez caminé más despacio, buscando puntos de referencia que recordaba. El sendero parecía el mismo, pero no pude encontrar el desvío exacto. Di media vuelta 2 veces, nada. Después de comer, lo intenté de nuevo. Me adentré más de lo que lo había hecho antes y, finalmente, lo encontré. Pero la jaula había desaparecido. La maleza parecía recientemente removida, no de la forma en que lo hace la naturaleza. Algo había sido movido. El suelo estaba más oscuro en algunos lugares y una sección de musgo había sido arrancada y volteada como una alfombra. La rama donde había estado la cámara estaba rota. Marqué el lugar con una tira de tela rasgada de mi chaqueta y volví al sendero. No me acerqué a esa ladera de nuevo. Después de eso hizo menos preguntas, o tal vez las respondí de manera diferente. Pasé el resto de la semana repintando señales y reemplazando los marcadores de senderos que habían desaparecido. Faltaban más de los que esperaba. El viernes me pagó temprano. Me dijo que podía tomarme el fin de semana libre. Su voz era plana. Me fui antes del amanecer del sábado. Empaqué mis cosas en silencio y conduje por el camino de grava. Antes de girar hacia la autopista, miré hacia atrás una vez. Había un nuevo letrero clavado en uno de los árboles, pintado a mano. Las letras desiguales. Terreno privado. Prohibido el paso. Unas semanas más tarde, intenté obtener imágenes satelitales de la propiedad, pero la resolución era baja. Los senderos no aparecían, tampoco la casa, solo árboles y una larga y pálida cicatriz de tierra despejada. He tenido una docena de trabajos desde entonces. Algunos duraron un mes, otros una temporada. He remendado vallas en Montana, fregado duchas en campings de Oregón y vertido hormigón para sótanos en zonas rurales de Indiana. La mayor parte se confunde. Madrugadas, café quemado, compañeros de trabajo temporales que apenas preguntan tu nombre. De vez en cuando alguien sacaba a relucir Vermont.
A la gente le encanta hablar de lugares en los que nunca ha estado. Las montañas, los lagos, los pueblos pintorescos que parecen postales. Asiento cuando lo mencionan, no digo nada. Siempre hay alguien que insiste, que me pregunta si he estado alguna vez por allí. Solo digo que pasé por allí. Es más fácil que explicar el huerto, la mujer, las señales de los senderos que faltan. No hablo mucho de Vermont. A veces pienso en la jaula, no en para qué servía, solo en el hecho de que alguien la vigilaba y esperaba. Conducía por carreteras secundarias de Kansas, 2 horas después de la puesta de sol, en algún lugar entre Wichita y la nada. Mi GPS había perdido la señal media hora antes y no había visto otro coche en kilómetros. No tenía miedo, solo estaba molesta. Había tomado un desvío para evitar una obra y ahora estaba en medio de una zona rural sin tener ni idea de a dónde iba. La carretera era estrecha y estaba agrietada, bordeada de campos que se extendían hasta el infinito. Bajé las ventanillas para mantenerme despierta. El aire nocturno olía a fertilizante y polvo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie al borde de la carretera, con un brazo levantado. Su camión estaba aparcado en el arcén opuesto, con las luces de emergencia parpadeando lenta y desigualmente. Frené. No saludó, solo mantuvo el brazo levantado como si estuviera llamando a un autobús, 30 y tantos quizá más. Gorra de béisbol, chaqueta de trabajo, nada extraño, solo un tipo cuyo camión se había averiado en medio de la nada. Doblé la esquina y me incliné para abrir la puerta del pasajero. La abrió, pero no entró. «Se lo agradezco», dijo. «Mi amigo está justo al otro lado de esa colina. ¿Puede ayudarnos?» Miré más allá de él. Los campos eran planos, solo había hierba y un cielo oscuro. La única elevación era la pendiente poco pronunciada de la propia carretera. «Claro», dije. «¿Está herido?» El hombre negó con la cabeza. «No, solo se ha quedado atascado. Si das la vuelta, hay un pequeño desvío un poco más adelante. Podemos indicarte desde allí». Avancé lentamente. El desvío estaba a unos 15 metros. Un parche de grava con espacio suficiente para dar la vuelta. Miré por el espejo. Él seguía allí, mirándome conducir. Esperé unos segundos. Nadie me hizo señas para que me detuviera. Algo no cuadraba. Si eran dos, ¿dónde estaba el segundo tipo? Salí y caminé hasta la parte trasera del coche. La camioneta seguía allí. El hombre había cruzado la calle y estaba abriendo la puerta del lado del pasajero. Se detuvo cuando me vio mirando. No respondí. Tenía las manos en los bolsillos, los dedos apretados alrededor de las llaves. Él mantuvo la mano en la manija de la puerta, esperando. Entonces noté movimiento detrás del camión. Alguien estaba agachado cerca de la rueda trasera del lado del conductor, sin linterna, sin herramientas, solo arrodillado. Di un paso atrás hacia la puerta del conductor. El hombre de mi auto miró detrás de él, luego de nuevo hacia mí. «Está comprobando el neumático», dijo. Entré y cerré la puerta. La bloqueé. Arranqué el motor. No miré por el espejo retrovisor hasta que llevara 1,5 kilómetros de camino. Nada detrás de mí, solo campos y oscuridad. Seguí conduciendo. No reduje la velocidad en las curvas, no me detuve en el siguiente cruce. Sin GPS, sin señal. Simplemente elegí una dirección y me mantuve en ella. 10 minutos después vi luces detrás de mí, faros, lejos pero fijos. Pasé 2 cruces vacíos, sin giros.
Las luces me seguían. No había pueblos cerca. No había razón para que alguien estuviera aquí tan tarde a menos que viviera aquí. Y si vivieran aquí, no me seguirían por carreteras abiertas sin motivo. Aceleré, ellos también. Después de otro 1,5 km, me detuve en un camino de tierra entre dos campos. Apagué las luces. Esperé. El vehículo pasó unos segundos después. La misma camioneta. Las mismas luces de emergencia rotas encendiéndose y apagándose. No redujo la velocidad. Simplemente siguió adelante. Esperé un rato antes de dar la vuelta. Tomé un camino diferente hacia el oeste. Añadí 1 hora a mi viaje. No me importó. Al día siguiente miré el mapa. No había salida en ese tramo. No había carretera de conexión ni razón para que un vehículo estuviera aparcado allí. Nada más que tierras de cultivo privadas. Hice zoom. Campo, valla, zanja. Eso era todo. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía qué iba a decir. Un hombre parado junto a una falsa avería con un amigo silencioso detrás de la camioneta. No pasó nada, pero podría haber pasado. Y la forma en que mantuvo su mano en esa puerta, como si estuviera esperando el segundo exacto en que apartara la vista, se queda conmigo más que cualquier otra cosa.